Sagunto, capital de la comarca del Camp de Morvedre, está situada al norte de la provincia de Valencia. Al sur del río Palancia, se convierte en una atalaya que domina su desembocadura y el valle que se extiende hasta el mar. Situada en un lugar estratégico desde el punto de vista geográfico, es una ciudad cuya importancia histórica se manifiesta a través de sus más de 2000 años de existencia y su rico legado patrimonial. Las primeras citas relativas a Arse Saguntum surgen en algunos textos de la literatura clásica a raíz de los acontecimientos sucedidos en la Segunda Guerra Púnica entre cartagineses y romanos. La toma de Arse por Aníbal fue la causa para la entrada de Roma en la guerra contra Cartago, entre el 218 y el 202 a.C. Pero si la aparición de Sagunto en los textos va unida a la justificación de la Segunda Guerra Púnica, la arqueología nos demuestra la existencia de una población desde la Edad de Bronce en el territorio de Sagunto. La ciudad ibérica de Arse se ubica en la montaña de Sagunto, en el cruce de caminos entre la vía Heráclea y la vía hacia el interior peninsular, y guarda una relación óptima con el mar gracias a un espacio marítimo propicio para el desarrollo de una zona portuaria. Situada sobre la loma occidental del Cerro del Castell, abarca una superficie de unas 8 o 10 hectáreas con un doble recinto defensivo. Tiene una magnífica posición estratégica, controla el poblamiento del valle del río, centraliza la producción del área circundante, acuña moneda y establece contactos comerciales a través de su puerto localizado en el Grau Vell. El proceso de reconstrucción y de romanización subsiguiente a la Segunda Guerra Púnica supone para la ciudad la renovación de su aspecto urbano y el cambio de nombre. De Arse pasa a denominarse Saguntum. En el siglo I el emperador Augusto le concede la categoría de municipio de derecho romano y acomete un importante proyecto urbanístico. La ciudad se proyecta sobre el cerro, su ladera septentrional y hasta alcanzar el río. El teatro se construye en la ladera de la montaña a mediados del siglo I, próximo al foro, centro cívico de época romana situado en la terraza superior. El juego visual conseguido con este urbanismo en terrazas dota a Saguntum de una panorámica espectacular. A mediados del siglo II después de Cristo se fecha la construcción del circo junto a la orilla meridional del Palancia, con una capacidad para 15.000 o 20.000 espectadores. Posteriormente, el entorno del circo se irá urbanizando, convirtiendo lo que inicialmente eran zonas de necrópolis, villas periurbanas o zonas ajardinadas, en calles y sectores de un urbanismo compacto, fundamentalmente a partir del siglo III. La información de carácter arqueológico relativa a la antigüedad tardía es realmente muy escasa. El tránsito de la ciudad romana a la visigoda es poco conocida. Este periodo de decadencia de la ciudad se observa con la pérdida de su topónimo histórico Saguntum y la aparición en época islámica de la denominación de Murbiter, del latín Murus Veteris, evocando la existencia de antiguos edificios desolados y abandonados con el final del Imperio Romano. La reactivación de las ciudades del Levante peninsular se inicia en el siglo X, momento a partir del cual ya están comenzando a definirse los rasgos que caracterizarán la Medina musulmana. En el siglo XI quedan perfectamente definidos los elementos básicos de la ciudad. El espacio político-militar de época islámica queda emplazado en la Alcazaba, localizada en el sector oriental del castillo.
La envidiable situación geográfica de la ciudad de Sagunto y especialmente la presencia de un destacado puerto debió resultar sin duda atractiva para la comunidad judía que se constituye como aljama a partir del siglo XIII. Tras el asalto de 1391 a la judería de Valencia, la de Sagunto pasa a ser la primera en rango del Reino de Valencia. Después de la conquista de Jaume I, la ciudad sigue ocupando el mismo recinto amurallado, ampliando ahora sus accesos. La ciudad se estructura en torno a juntas parroquiales y se crean nuevos arrabales. En los ejes viarios relevantes se construyen numerosas casas señoriales. Durante el siglo XVI, Morvedre sigue siendo una villa-fortaleza dada la inseguridad existente en este periodo. En el reinado de Felipe II, y a raíz de las incursiones de piratas berberiscos, se decide reforzar y reestructurar el sistema defensivo con numerosas torres de vigilancia, como el Fortín del Grau Bell de Sagunto. En el castillo se inician reformas de reestructuración de las plazas y se construyen baluartes. Este proyecto no llegó a finalizarse hasta la Guerra de la Independencia, cuando Sagunto fue sitiada por los franceses. En ese momento la fortaleza adquiere su fisonomía actual. El inicio del siglo XX supone la creación del núcleo urbano del puerto de Sagunto, núcleo moderno de la ciudad situado a orillas del mar Mediterráneo. La historia del puerto se refleja en los restos industriales conservados tras el desmantelamiento de la siderúrgica en los años 80 y que en la actualidad conforman su patrimonio histórico e industrial, deudor de aquella primitiva ciudad-factoría en la que ciudad y desarrollo industrial iban de la mano. Sagunto cuenta con un marco territorial incomparable que explica la tan prolongada ocupación en el tiempo por parte de diferentes culturas y su gran herencia cultural. Esta se materializa en un importante legado patrimonial cuya recuperación constituye una apuesta clara de futuro para esta ciudad, deudora de su pasado.